Sospechoso nunca regresó. Homicidio nunca regresó. Él se desapareció. Está desaparecido. Llegó un grupo armado, se lo llevó y nunca más volvió. Nunca regresó. Desaparición forzada. Nunca regresó. El 19 de junio de 2011, el diario La Opinión publica el día domingo en la sección de testimonios un artículo titulado "Las víctimas esperan que su ley les favorezca". Este artículo es una compilación distribuida en 4 segmentos que ocupan una página completa del periódico de quienes saben lo que es sufrir por desaparición forzada. Escrito por la periodista Alejandra Bonilla Mora, magistra en estudios políticos de la Universidad Javeriana, especializada en periodismo judicial y las altas cortes colombianas. El artículo abre así: a ellos les pregunté qué habían hecho con mi papá y me dijeron que yo no era nadie como para ir dándome explicaciones. Ellos eran los paramilitares del bloque Bananeros que días antes, el 19 de julio de 1999, entraron a la casa de José de Jesús Castaño, en la vereda La Primavera de Mutatá, Antioquia, y se lo llevaron, amarrado, diciendo que volvería en 2 horas, luego que respondiera unas preguntas, y nunca regresó. Paz en Voz, episodio 1, Archivo de Paz 1448. El caso de José de Jesús, su hijo del mismo nombre, Usalda Cano Derlis Zulieta Castaño, es parecido al de la mayoría de las víctimas de desplazamiento y desplazamiento forzado en el país. Cuando Alejandra Bonilla habla con José de Jesús, hijo, ya tenía 30 años y se remontaba a su adolescencia para tratar de entender qué le pasó a su papá, que tenía 64 años cuando se lo llevaron. Cuando yo estaba pelado, tal vez le atribuyó algo a eso. Creo que me iban a reclutar y me mandó a estudiar al pueblo. De pronto eso no les gustó. Ellos habían llegado a la casa y me habían preguntado que si me gustaban las armas, que si me iba con ellos. Allá donde creció, llegaban los paras y recogían muchachos. Algunas veces mataban a los que no se dejaban. Otras veces les avisaban dónde estaban los cuerpos. Otras no. José de Jesús busca otra explicación. Mi papá tenía 2 finquitas, una pequeñita. En una tenía ganado y en la otra plátano. Entonces ellos vinieron a ver, se llevaron el ganado. Él les dijo, ¿qué hubo pues la plata? Cuando estaba en la otra finca, a donde estaba mi hermana, allá fue donde ellos entraron. Tumbaron la puerta, lo sacaron amarrado. La visita de José de Jesús a su antigua casa fue una Semana Santa, a 1 año de ser entrevistado, 12 años después de la desaparición de su papá. Se fue al día siguiente y no volvió más. De Chigorodó se fueron desplazados de nuevo a Carepa. Allí, José de Jesús trabajaba cuando podía para ayudar a su hermana, que tenía 4 hijos, pero después se quería ir para Medellín porque consideraba que Carepa no tenía futuro. Puso la denuncia de la desaparición de su papá ante la fiscalía 11 años después, en el 2010, y asegura que no intentó en Justicia y Paz, pues para irse para Apartadó, donde podría hacerlo, se necesitaba gastar plata, y no tenía. Con la ley de víctimas, tengo la esperanza de que algún día nos devuelvan lo que nos han quitado. La ley de víctimas es una ayudita, dice Derlis Castaño, vecina de José de Jesús allá en Carepa, quien tenía para esa época a su hermano mayor, John Freddy, desaparecido. A su otro hermano lo mataron y a su papá también en una masacre en 1996. La ley de víctimas no paga ningún muerto, pero se ayuda a conseguir un techo.
Conversamos con la periodista Alejandra Bonilla Mora 14 años después de haber escrito el artículo. La historia de José de Jesús Castaño, volviéndola a leer ahora, más de 10 años después, se me viene a la mente un poco fresca, la verdad. José, me acuerdo especialmente que un año después de la publicación, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que eran unas vacaciones de enero, me llamaron José de Jesús a decirme que por favor le ayudara a pasarle el link de la noticia porque ellos necesitaban el registro de su caso que había salido en prensa para poder avanzar en los trámites de la unidad de víctimas. Alejandra, quien nos atendió desde Bogotá vía WhatsApp, también respondió a cómo percibió en ese entonces la esperanza de las víctimas frente a la ley 1448. La búsqueda es un drama que ha avanzado en el sentido de que hoy hay más conciencia de lo que pasó. Hoy hay más conciencia de que hay regiones que se afectaron más que otras. Hoy hay más conciencia que estas cosas sí pasaron. En ese momento yo creo que sí era una esperanza para las víctimas, que un avance histórico que no se tenía, que era la ley de víctimas, era para las víctimas un anhelo, una tranquilidad en la desesperanza que implica tener a una persona desaparecida. Distinto es saber si en efecto lo logró para Juan José o para Usalda, para cualquier otra persona, pero en ese momento creo que sí había como un consuelo en la búsqueda de justicia, porque antes no había ese marco jurídico, antes tenían que pelear por el reconocimiento de su estatus de víctimas. Antes en Colombia no existía la conciencia jurídica política de que estábamos en medio de un conflicto armado que había generado más de 8 millones de víctimas de desplazamiento. Eso fue un avance que se logró en parte por el trabajo que sigue haciendo, que empezó a hacer la Corte Constitucional de Colombia con la sentencia T025 de 2004, que reconoció un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es decir, reconoció que aquí hay una vulneración masiva de derechos que es estructural para la población desplazada forzadamente. El trabajo de la Corte Constitucional en un seguimiento al cumplimiento de las órdenes que dio desde 2004 ya se extendió por 20 años. Y sigue la Corte. Hace unos días nomás el presidente de la Corte 2024, José Fernando Reyes, resaltó que va a seguir la Corte en este seguimiento el tiempo que sea necesario. Ese seguimiento le ha permitido al Estado colombiano superar algunas trabas administrativas que se venían presentando sobre la atención inmediata, por ejemplo, la atención de urgencia, la atención en salud, en algunas circunstancias, pero todavía falta mucho. A eso se le sumó, pues, obviamente, el acuerdo de paz, que pues se creó un sistema integral de paz y la unidad de búsqueda de desaparecidos, que sigue pues avanzando ya con un soporte institucional aún más fuerte, la búsqueda de los desaparecidos. Entonces creo que sí, la esperanza de las víctimas frente a la ley 1448 en esa época era una esperanza era como una luz de esperanza, como que algo que finalmente pueda ayudarnos después de tanto tiempo. Además, nos contó
cómo estaban abordando y haciéndole seguimiento los medios de comunicación escritos a la noticia por aquellas fechas. Se hizo un énfasis especial en el tema político de las implicaciones de la aprobación finalmente de la ley en el contexto histórico colombiano, de una ley que reconocía a las víctimas, estando nosotros en pleno conflicto. Todavía recordemos que en ese momento no había o no estaban en el panorama ni siquiera los acercamientos de paz. El artículo que abre esta ventana de investigación y observación también menciona el capítulo Norte de Santander, sobre los procesos que se adelantaban en ese entonces con las autoridades en el Cerro de la Cruz, en Cúcuta, en donde se habían ido encontrando más de 20 cuerpos de asesinados que habría cometido la banda criminal Los Rastrojos. En Norte de Santander, como en la zona rural del Caquetá, en la del Guaviare, en la Macarena, Meta y en tantas otras del país, quedó evidenciada la desaparición forzada que vino acompañada generalmente de otros: homicidio simple, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, o mejor conocidos como falsos positivos. En 2011 se redactaron 2 artículos más sobre la Ley 1448. El primero salió a la luz un 19 de junio, titulado "Uno de los principales promotores de la histórica ley. Viene la etapa más dura de la ley de víctimas, Cristo". Y el segundo salió un sábado 6 de agosto, titulado "La hora de las víctimas, Norte de Santander, el primer departamento en reconocerlas". Conversamos con la periodista y docente Lucy Araque, quien trabaja aún para el diario La Opinión y quien redactó mencionados artículos y nos ayuda a desvelar algunos interrogantes cruciales para poder trenzar sin enredarnos qué fue y qué es la ley de víctimas, cómo y por qué nació. Bueno, la ley de víctimas en realidad fue una norma, sigue siendo una norma histórica para Colombia, pero sobre todo para las víctimas del conflicto armado, que por primera vez veían de una u otra forma una ley para ellas, una ley que buscaba resarcir el daño que por años han sufrido a causa del conflicto armado y que ponía a esas personas que han sido las que han llevado la peor parte de esta guerra que se ha vivido en Colombia en el centro de la discusión o en el centro de todas las miradas, sobre todo por el contexto en el que se dio la aprobación de esta norma, ¿no? Esta norma intentó salir adelante, creo que en 2 oportunidades, pero digamos que el contexto político que se vivía en ese momento con un gobierno de 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez que no era partidario de la ley, además porque era una iniciativa que estaban promoviendo sus opositores desde el Partido Liberal. Entonces no era una norma que políticamente tuviera ambiente para salir adelante. En el 2007 se intenta sacar adelante, no es posible, pero finalmente en el 2011, cuando se da la transición de gobierno entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, la Unidad Nacional en ese momento logra ponerse de acuerdo en torno a una norma que buscaba empezar a pasar la página de las víctimas y ayudar a reparar y a resarcir ese daño que se había cometido con ellas. Entonces, digamos que el panorama en que salió adelante fue todavía mucho más ambicioso porque se dio en un contexto político complejo, como ha sido la historia de este país, pero sin embargo, después de muchas batallas y de mucha pelea, finalmente logró que todos los partidos se pusieran de acuerdo, se pusieran en torno a la ley y en junio del 2011 logrará salir adelante. La periodista nos dibuja con delicada precisión cómo eran los matices del ambiente sociopolítico para ese junio del 2011. Pero, aún más crucial,
nos revela cómo se centraron los medios de comunicación escritos en torno a la investigación periodística para hablar sobre la Ley de Víctimas 1448. Desde mi punto de vista profesional como periodista, y también reconociendo que soy una apasionada de los temas de conflicto, de víctimas y de paz, para mí significó un reto y un desafío también cubrir el proceso de una construcción y aprobación de una ley en un departamento que iba a ser uno de los principales beneficiados pues, de lo que se aprobara en el Congreso. Norte de Santander es uno de los departamentos donde el conflicto ha golpeado con mayor intensidad y el número de víctimas o el universo de víctimas en ese momento era muy grande. Recordemos que para ese momento, cuando se aprobó la ley, estábamos hablando de un universo de entre 3, 4 millones de víctimas. Hoy en día tenemos casi 10 millones de víctimas del conflicto. Entonces, abanderé esa causa de no solo investigar, sino estar como muy atenta al seguimiento de la aprobación de esa ley y mucho más teniendo en cuenta, pues como ya lo habíamos dicho, que Juan Fernando Cristo, norte santanderiano, cucuteño, fue quien decidió abanderar esa causa y pues echó al hombro esta nada fácil iniciativa con los antecedentes que tenía, pero decidió sacarla adelante. Tal vez en lo local creo que fuimos tal vez de los medios donde más concentramos la atención, sobre todo un poco en profundidad del cubrimiento de la ley de víctimas. Después de que se aprobó la ley de víctimas, nosotros también hemos venido haciendo desde la opinión un seguimiento juicioso. Digamos que yo en lo personal me encargué de empezar a cubrir esas historias que venían después de la aprobación de la ley, la gente que estaba presentando sus solicitudes de restitución, los primeros fallos judiciales en torno a la restitución, las primeras reparaciones individuales y colectivas. Ha habido muchas historias a las que le hemos puesto el ojo, no solo en el momento que se creó la ley, sino después, que era lo importante, porque era una primera ley que reconocía a las víctimas, pero sobre todo que creaba una institucionalidad muy completa, muy robusta para poder cumplir o hacer ese tránsito de las víctimas a que finalmente fueran reparadas y resarcidas económicamente, que les fueran devueltas sus propiedades, sus bienes. Entonces, así la ley de víctimas fue un impacto, su contenido, pues mucho más lo venía haciendo o lo iba a hacer la aplicación, porque digamos todo era muy nuevo, todo se tuvo que crear para a implementar esta ley. Desde entonces le hemos venido haciendo un seguimiento, digamos que de pronto en este momento no tanto como se dio en ese momento, pero yo sí tuve la oportunidad de adentrarme en muchos de esos casos, y esto era sentarme en la unidad de restitución de tierras a revisar expedientes, a leer los casos, digamos, a entender un poco también cómo funcionaba, porque esto tenía muchos actores. Entonces tenía a las víctimas, pero también tenía a otras personas que de alguna u otra forma terminaban siendo víctimas y eran los ocupantes de buena fe, quienes fueron esas personas que adquirieron, por ejemplo, las tierras después de que fueron despojadas por los grupos armados o por las organizaciones que despojaron. Ellos compraron de buena fe las tierras, pero entonces ahora eran parte de un proceso y se iban a quedar sin sus tierras también. Entonces digamos que era el dilema que uno se planteaba también, y es a la justicia, qué tan justa puede ser en un escenario como ese. Entonces yo siento que investigar para mí fue de las experiencias más enriquecedoras. Me sigue apasionando mucho el tema. Creo que para el departamento ha sido muy importante, y para mí en lo personal ha sido muy valioso todo lo que yo pude aprender de este proceso.
Y digamos que pues yo creo que en su momento todas las miradas estuvieron puestas en eso que pasó con la ley de víctimas y el impacto que tuvo. En este punto nacen otra serie de preguntas que nos llevan aún más profundo en este laberinto de Alicia. No en el del País de las Maravillas, no en el del realismo mágico de este país rodeado por verdes y frondosas montañas, sino que nos llevan al corazón y al cerebro de los ideólogos que a batuta, cual director de orquesta, dirigían a los principales grupos guerrilleros en Colombia, esos mismos que llegaban a las casas como la de José de Jesús y Usalda y cubrían las paredes, el cielo y la memoria de sombra y niebla.